Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Para que podamos... Gracias, muchas gracias. Para que podamos continuar este camino que hemos iniciado, el camino que por primera vez en nuestra historia ha demostrado ser el correcto. Con estas palabras, Nayib Bukele anunció al pueblo salvadoreño que se presentará a la reelección en los comicios de 2024. De ser reelegido, Bukele se convertiría en el primer mandatario en tener 2 mandatos consecutivos en la etapa democrática del país centroamericano. Pero no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño. La Constitución prohíbe la reelección, pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuyos jueces fueron renombrados hace un año por Nayib Bukele, con el apoyo de sus aliados en el Congreso, falló que la decisión de que un presidente continúe en el cargo recae en los electores. El anuncio llega en un periodo de polarización en el país. Bukele ha extendido ya por 6ª vez el régimen de excepción pese a las críticas internacionales por violación de derechos humanos. Algunos salvadoreños, pese a estar cansados de la violencia, dudan de la medida. Siento que ha durado demasiado tiempo y no tiene efecto, pues, o sea, yo siento que ocultan solo para decir de que ha servido el régimen de excepción. Sí, hay varias historias de que personas han ido y que son inocentes, pero sé que también está acabando bastante delincuencia con esto, así que estoy 50-50 entre si está bien o está mal. En mi comunidad, que es el Bajo Lempa, han habido cientos de casos de capturas por el estado de excepción que no han sido justificadas, como es una zona que se cataloga como pobre, de campesinos, entonces los derechos de estas personas no han importado nada para el estado de excepción. El mandatario, que fue elegido hace 3 años, mantiene altos los índices de popularidad, pero este anuncio renueva los temores de autoritarismo de un presidente que, según sus críticos, quiere perpetuarse en el poder. Por eso yo le decía que proyectar el artículo 235. A ver, el artículo 235 de la Constitución. Vamos a proyectarlo acá. A ver, veamos. Todos hemos jurado cumplir con la Constitución de la República. ¿Ya? Mire. Ahí está. Todo funcionario civil o militar, mire, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto, cualquiera que fueran las leyes. Me está insinuando que la sala órdenes, misma, ¿sí? Oiga bien, sí, o resoluciones que la contraríen. Me está insinuando que la sala violenta ese principio, entonces. Ahí está. Ahí está, ¿qué? Es una resolución que contraría varios preceptos constitucionales y también el mismo código electoral. Si usted está violando la Constitución, yo juré cumplir con la Constitución y las leyes. ¿Quién nos dice o quién le corrige los errores que pueda estar cometiendo la Sala de lo Constitucional? Solo un tribunal internacional. Pero ellos ya descalificaron también a la Corte Centroamericana de Justicia. ¿Qué nos queda? La Corte Interamericana. ¿Quién interpone esos recursos? O sea que ahorita estamos, sálvese quien pueda, ¿ya? Porque ante las resoluciones de la Sala, ¿y qué pasa si la Sala se equivoca? Y yo creo que se está equivocando. Nosotros decíamos, porque usted lo dice y lo has recalcado en todos los programas que he podido verlo, que la primera interpretación de la ley, llámese Constitución, ley secundaria, lo que sea, es el tenor literal de la misma. Y aquí la Sala del 2009 y del 2018 cambió las reglas del juego.
Y le pregunto, ¿dejaron de cumplir los magistrados de esa época alguna sentencia? Hasta ahora, yo le digo categóricamente, nadie dejó de cumplir porque todos manifestaron. Y ahí están los audios, los videos. Todos dijeron, las sentencias de la sala se cumplen. Listo, porque son de estricto y obligatorio cumplimiento. Y los políticos lo decían y lo recalcaban. Entonces, ahora la sala emite, que no... da una interpretación que también no estaba pedida, pero la da y está la resolución. ¿Y qué viene? Que ahora dicen que no se cumplen, no se deben de cumplir. Esa es otra cosa. El día que dio esa resolución la sala, al día siguiente el tribunal sacó un comunicado que lo iba a cumplir. Y a mí me consultaron. La señora presidenta me dijo, mire, ¿y usted qué está...? Sí, las sentencias de la sala se cumplen. Lo que puedo decir es que va a estar fundado plenamente en la Constitución de la República. El artículo 235 nos manda un juramento no hacia la sala de lo constitucional, sino que hacia la Constitución, porque los magistrados de la sala de lo constitucional, como ya sucedió con la fatídica sala 2000, todos saben de que tengo una cruz 2009-2018, que trastocaron todo nuestro sistema electoral, y de hecho, con agenda política o no, le dieron un paso a varias situaciones que ahorita están sucediendo. Tocaron, como dicen, a Dios con las manos sucias. 235, todo funcionario civil o militar, oiga bien, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, porque aquí no tenemos todavía una monarquía, ¿verdad? Eso se podría establecer, pero bueno. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, ¿ya? Oiga bien, estoy jurando ante la Constitución, no ante ninguna sala de lo constitucional, ateniéndose a su texto, ojo, no ninguna interpretación. Eso le decía yo a la anterior sala también, porque se ha tergiversado. Yo me peleé cara a cara con la anterior sala y también hubo cobardía de enfrentar a esa sala. Yo hice votos concurrentes, lean el libro, por favor. Así se sale de la ignorancia. Oiga bien, y hacer cumplir la Constitución ateniéndose a su texto, cualquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes en el cargo, que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes, ¿verdad? Yo solo eso podría decir. Y con esto no estoy diciendo sí o no, o voy a votar en abstención o voy a votar en contra, o no sabes, incluso me pidan la deposición de mi cargo.
a continuar. No sé qué pasó con la transmisión, pero igual vamos a reiniciar esto. No sé qué pasa, pero bueno, sigamos en esta batalla. Sigamos en esto. Vamos a retomar el tema relacionado con la reforma del 295. Y ahí disculpe, la página no tiene mayor profundidad. No sé por qué en determinado momento la página se ha quedado bastante estancada. Pero deme chance, yo lo voy a compartir. Yo voy a compartir permítame un segundo. Yo lo voy a compartir porque resulta que la página, por azares del destino, no tiene mayor alcance. Sinceramente, la página no tiene mayor alcance. No sé qué es lo que le ha pasado, pero eso es lo que sucede con toda esta cosa. No sé por qué no tiene alcance. Antes era más fácil, pero hoy de repente las cosas se han trabado un poquito. ¿De qué trata el tema? ¿Cuáles son los temores del gobierno? ¿Por qué Bukele? Este tema lo habíamos tocado nosotros en 2 transmisiones. Lo tocamos más o menos ahí por el mes de mayo del año pasado. Y también lo tocamos ahí por el mes de julio, agosto también del año pasado. Es un tema que ahí lo hemos traído nosotros, lo hemos traído caminando, pero el gobierno Bukele a algo le tiene temor. No sé qué es la pensada de ellos, pero algo hay acá en donde ellos crean una figura penal o sancionan una conducta que deviene de una chabacanada enorme. Voy a tratar de explicarle de qué se trata esto, de qué viene esto, y nos metemos. ¿Por qué al Tribunal Supremo Electoral le quieren poner pistola en el parietal o en la 100 a efecto de obligar al tribunal que haga algo que no es correcto hacerlo? Bukele sabe de que ellos no están facultados para hacer esto, pero a la fuerza lo quieren hacer, o a la fuerza lo están haciendo. Y para legitimar una defecio, una aberración jurídica violentando la Constitución, ellos han creado una figura penal para obligar a los magistrados. ¿Qué es lo que ha olfateado el gobierno? Hace rato venimos nosotros dándole rienda a este tema, pero el gobierno hoy se saltó las trancas porque por ahí han creado la reforma del artículo 295 del Código Penal, tratando de meter a los magistrados en cintura, que si no lo hacen los van a sancionar. Una figura de esta naturaleza ya fue creada también por el gobierno de Bukele el 5 de mayo del 2021, 5 días después de que la Asamblea de Nuevas Ideas tomó posesión. Ellos ya hicieron también una aberración de esta naturaleza. O sea, ya hay de alguna manera una experiencia por parte de esta asamblea en hacer lo que hoy están haciendo. El oficialismo obliga al Tribunal Supremo Electoral a que inscriba candidatura de Bukele. ¿Por qué lo obliga? Porque ellos saben de que no están facultados para hacer lo que están haciendo. Están cometiendo un fraude constitucional, están torciendo la Constitución. Si ellos estuviesen conscientes de que lo que están haciendo, la Constitución se los faculta, no tendrían por qué generar una figura penal en razón de sancionar a aquellos funcionarios, en este caso del Tribunal Supremo Electoral, que no quieran inscribir la candidatura de Bukele. Bukele sabe que está vulnerando la Constitución, y Bukele sabe que en algún momento también la correlación de fuerzas no le va a funcionar al interior de la del Tribunal Supremo Electoral. Esta asamblea es segunda vez que genera una norma que tipifica una conducta como penal. Es segunda vez, no obstante que saben ellos que están cometiendo una ilegalidad. Esto tarde o temprano, un día que Bukele caiga, un día estos diputados, todo este sistema, un día van a pagar estas consecuencias, pero ya hay antecedentes al respecto. Allá por el 2021, la Asamblea aprobó una ley de inmunidad. Hagamos un recuento así un poco a la carrera. El 20 de noviembre del 2020, la Fiscalía General de la República allanó más de 18 instituciones del Estado, dentro de ellas el Ministerio de Salud, porque la Fiscalía en aquel tiempo
estaba el fiscal Arriaza Chicas el fiscal Arriaza, no sé de dónde Arriaza Chicas, si Arriaza Chicas es corrupto, no sé por qué puede andar haciendo las cosas bien. Estaba el fiscal Germán Arriaza, que dirigía los allanamientos en aquel tiempo del Ministerio de Salud, buscando evidencia en relación a 155 millones de dólares por compras irregulares relacionadas con la lucha del COVID-19. En aquella ocasión, eso le llevó a Arriaza a que el comisionado García Funes no los dejara trabajar. Usted se acuerda de esos allanamientos. Fue el 20 de noviembre del 2020. Entonces ellos venían más o menos caminando. Buscaba la fiscalía 155 millones. ¿Qué se había hecho? Eso relacionado con las compras. Para tratar de que todos aquellos hechos relacionados con las compras, en donde había fraude, en donde había violación a la ley, donde había corrupción, para tratar de dejar apaciguado eso, recuerda usted que crearon los diputados de Nuevas Ideas una ley que se llamó Ley Alaví, así le llamaron, así se le llamó políticamente hablando. Y en aquella ocasión dice, aprueban ley que otorga inmunidad por las compras irregulares relacionadas con la pandemia del COVID-19. Solo estamos haciendo nada más, estamos retrotrayendo el tiempo y estamos haciendo nada más un recuento de lo que estos ya habían hecho, algo similar a lo que les quieren aplicar al tribunal. En aquella ocasión, el 5 de mayo del 2021, decía, la Asamblea Legislativa que recién se estrenó en El Salvador dio este miércoles una nueva sorpresa al proponer un decreto que blinda a los funcionarios involucrados en irregularidades de las compras de insumos para enfrentar la pandemia del COVID-19, ministro de Salud. La ley aprobada con 63 votos de Nuevas Ideas fue denominada Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de la salud pública ocasionados por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en el contenido de la misma, la que destaca es que ahora el Ministerio de Salud, MinSal, y todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud podrán hacer contrataciones directas fuera de las reglas que establece la Ley de Compras y Adquisiciones, la LACAP. Las instituciones contratantes, y habla absolutamente todo lo relacionado con el COVID-19. Los diputados se encargaron de defender el decreto, dijeron que la emergencia sanitaria es excepcional, nuestras leyes quedaron cortas ante la pandemia, dijo el diputado Guillermo Gallegos en aquella ocasión. Las leyes no habían quedado cortas. La ley que generaron ese 5 de mayo, 5 días después de que Nuevas Ideas llega al poder, es una ley que buscaba blindar o generarles inmunidad a los funcionarios del gobierno de Bukele que habían participado en compras irregulares. En esta relación de hechos estaba metida Carolina Recinos, la que después había salido o mencionada en la lista Engel o en la lista Magnitsky, que es más profunda en su alcance. Ahí salió relacionado, donde los gringos relacionan a Carolina Recinos, pero el gobierno de Bukele blindó toda esta información y creó una ley en donde no se podía perseguir esto. Lo mismo pasa hoy en la persecución que hacen en el 295 del Código Penal. La pregunta es, si el gobierno de Bukele cree que está haciendo bien las cosas, ¿por qué quiere procesar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que se opongan a la inscripción de Nayib Bukele? Nayib Bukele sabe de que más de alguna cosa de esta se le va a caer o se le puede caer. Bukele no están los 5 magistrados, partamos de aquí. Los 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral no están en favor de que Bukele se reelija. No están, por lo menos hay un magistrado y la mitad. Julio Olivo no está de acuerdo en inscribir la candidatura. Guillermo Wellman está medio de acuerdo y medio no, porque tiene otros intereses. Wellman ya aparece en las listas de los norteamericanos, en la lista Engel, él ya aparece ahí. Olivo no está de acuerdo. Wellman a veces sí, a veces no, dependiendo de los intereses que Guillermo Wellman tenga. Pero en el camino Wellman se puede hacer para el lado de los que no estén de acuerdo. A todos los magistrados que no estén de acuerdo e inscribir a Nayib Bukele, estos magistrados corren el riesgo que aparece reformado el 295. Si Wellman y Julio Olivo no están de acuerdo en inscribir a Nayib Bukele en su reelección, a ellos les aplican el 295 y su conducta será penada
con sanciones de 15 años de cárcel hacia arriba, aún sabiendo Bukele que está torciendo la Constitución. Si ellos en la reelección, ellos saben que la Constitución no se los faculta y perdón por lo que voy a decir, y a huevo se quieren meter en esto, ellos saben que no les faculta, pero quieren que a la fuerza los inscriban. Para eso han creado la reforma del 295, justamente para eso. Y lo dice claro, la reforma del Código Penal aprobada el pasado miércoles por la Asamblea Legislativa, dominada ampliamente por el oficialismo, busca que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral inscriban obligadamente la candidatura de Nayib Bukele a la reelección, a pesar que la Constitución de la República lo prohíbe reiteradamente. En el caso del Tribunal Supremo Electoral hay dos tipos de mayoría. Son 5 magistrados, pero hay 2 tipos de mayoría. Hay una mayoría simple, que son 3 magistrados de 5, 3 que estén de acuerdo de los 5 que integran el tribunal, y que estas mayorías simples sirve para aprobar actos administrativos y otras cosas de poca envergadura o importancia al interior del tribunal. Pero hay otro tipo de mayoría, como la mayoría calificada, que son 4 magistrados que estén de acuerdo de los 5. Esta mayoría calificada, Bukele está consciente que no la, por lo menos en este momento, no la ha construido. Y la resolución de la Corte, en donde autoriza la reelección de Bukele, esta resolución necesita 4 magistrados de los 5, pero Bukele está consciente que no los tiene. Por lo menos en el caso de Julio Olivo, él no está de acuerdo en votar en favor de la reelección, de inscribir la candidatura para la reelección de Bukele. En el caso de Guillermo Huelman sí y Huelman no, a veces sí y a veces no, porque es evidente que el magistrado Huelman al parecer tiene a sus hijos que quieren educarse en los Estados Unidos, y Huelman, idéntico al caso de Guillermo Gallegos, Huelman está muy cerca de los gringos y Huelman se le puede voltear a Nayib Bukele. Si Huelman y Julio Olivo no votan y no están de acuerdo en la reelección del candidato o de la inscripción de la candidatura de Bukele, a Huelman y a Olivo les van a aplicar el 295 y los metería preso Nayib Bukele. No obstante, Bukele, sabiendo de que la Constitución de la República no le faculta para inscribirse, entonces dice Bukele, bueno, aquí lo que pueden hacer es que no me quieran inscribir la candidatura mía porque yo violo la Constitución al momento de buscar la reelección. Y todo el articulado pétreo de la Constitución se lo pasa por cualquier lado. Entonces Bukele dice, vamos a crear una figura penal, vamos a penalizar la conducta de los que no toleren mi inscripción en el tribunal y a ellos lo voy a meter preso. Así justamente funciona o han hecho los diputados de Nuevas Ideas en relación a la reforma del 295. Se trata de una enmienda en el artículo 95 del Código Penal, con la cual se aumentan penas hasta 15 años de prisión por el delito de fraude electoral, que incluye a las personas que obstaculicen la inscripción de candidaturas. ¿De dónde se configura el fraude electoral si antes de cometer un fraude electoral han cometido un fraude a la Constitución? Constitucionalmente han torcido la ley, han cometido un fraude para autorizar la reelección de Bukele. La Constitución es clara, que el periodo presidencial inicia el 1 de junio y termina el 1 de junio. 5 años después, ni un día más. Es clara. Y no autoriza la reelección. No autoriza la reelección. En todo caso, el 131 en el ordinal 16, en las atribuciones u obligaciones de la Asamblea Legislativa, le dice a la Asamblea que de no haber presidente, ellos van a nombrar uno. O sea, la Constitución en ninguna de las partes de los artículos pétreos autoriza la reelección, pero Bukele, la fuerza, viene y dice, yo me voy a reelegir. Y dice, los que no inscriban mi candidatura están cometiendo fraude electoral, pero él viene de cometer un fraude a la Constitución. Como él no está seguro que lo quieran inscribir en sus aspiraciones de reelegirse, entonces Bukele crea la pena y dice, el que por cualquier medio impidiere u obstaculizare la inscripción de candidaturas cuando éstas cumplan con los requisitos establecidos en las leyes de la materia. La candidatura de Bukele no cumple con los requisitos establecidos en la ley. ¿Por qué? Porque la Constitución previamente lo establece, que no se puede reelegir, que la Constitución salvadoreña no permite la reelección. El que por cualquier medio impidiere o obstaculizare la inscripción de candidaturas cuando éstas cumplan con los requisitos establecidos en las leyes de la materia, la elaboración de credenciales, el registro electoral o el libre ejercicio del sufragio en cualquiera de sus modalidades o infiera en el escrutinio de votos,
será sancionado con pena de prisión de 10 a 15 años. Así dice la iniciativa. Estas penas de 10 a 15 años les aplicarían a los magistrados que no quieran inscribir la candidatura de Bukele porque no llena los requisitos. La Constitución es clara en relación de los funcionarios que juran cumplir y hacer cumplir la Constitución. La Constitución no les faculta inscribirlo y los funcionarios saben que ellos han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución, pero Bukele les crea una figura penal. ¿Para qué? Para inscribirse o que los que no están de acuerdo, meterlos presos porque él a huevo se quiere inscribir y él sabe que no le favorece, por lo menos en su totalidad, la correlación en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo funciona esto en buen salvadoreño? Y hay perdón por el ejemplo que yo voy a poner en este momento. La figura penal que han creado solamente para forzar a los magistrados a que avalen la inscripción de la candidatura de Bukele. Es un mamarracho, es un adefesio, están violando la ley. Están torciendo la ley con intereses meramente personales. ¿Cómo funciona esto? Hay perdón por el ejemplo que le voy a poner. Eso es como que Juan es un ejemplo de infidelidad. Como que Juan está saliendo con la esposa de Lucas. Pero resulta que Lucas es una persona que trabaja desde su casa. Entonces a Juan no le queda mucho tiempo, ni a la esposa de Lucas no le queda mucho tiempo de verse en una relación extramarital con Juan. Entonces Juan lo que hace, pero Juan es policía. Juan trabaja en la PNC. Entonces Juan dice, bueno, Lucas, hay un problema, porque Lucas no me da chance de que yo siga viendo a escondidas a su mujer. Entonces, ¿qué hace Juan siendo policía? Le mete el régimen de excepción a Lucas. ¿Para qué? Para encerrarlo. En un compadre hablado con la mujer de Lucas, lo encierran a Lucas. ¿Para qué? Para que Juan tenga más tiempo de estar, Juan y la mujer de Lucas tengan más tiempo en una relación extramarital de verse. Le aplica el régimen de excepción de manera discrecional. Desde lo moral y desde lo legal, la relación extramarital que tiene Juan no es la correcta. Pero lo encierra a Lucas para poderse ver con la mujer. Es idéntico lo que está haciendo Bukele. Bukele lo que está haciendo en este momento es generando una norma penal o una sanción de una conducta que deviene de un adefesio, que viene de una vulneración a la Constitución. Él no se puede reelegir, pero dice, bueno, como esto vaya a hacer que no me quieran inscribir en su momento, lo que voy a hacer es que voy a generar o crear una pena para aquellos que se opongan a mi inscripción de la candidatura, aún sabiendo él que viene de violar la Constitución. Les quiere aplicar a los magistrados que no están conscientes, que no están de acuerdo con su inscripción, les quiere aplicar la ley, generando un delito penal que deviene de una conducta anormal también, violando la Constitución. O sea, Bukele ya se dio cuenta que por azares del destino los dados no están bien cargados al lado de él. Y que tarde o temprano se le pueden torcer las coyundas, como decía la gente en el cantón. Tarde o temprano se le pueden torcer las coyundas a él. En el entendido que Olivo no va a votar, no está de acuerdo con la inscripción de esa candidatura porque viola la Constitución. En el entendido que Wellman se tuerza por completo o que los gringos lo presionen un poco más y que Guillermo Wellman diga, mire, ¿sabe qué? Como mis hijos se quieren educar en las universidades de Estados Unidos y yo estoy en la lista de Engel, entonces voy a negociar con los gringos a efecto de apoyar, en este caso hacerse al lado de Olivo y no apoyar la reelección. Si nosotros ya establecimos de que la mayoría calificada es la que se necesita para avalar o para aceptar una resolución como la de la Corte donde autoriza la reelección, y la mayoría calificada la hacen cuatro magistrados de los 5 que integran el tribunal. Y 4 magistrados, Julio Olivo más Wellman, no avalarían la inscripción del candidato Bukele buscando la reelección. Bukele ya sabe, por azares del destino, Bukele sabe que no tiene toda la correlación de fuerza al interior del Tribunal Supremo Electoral. Si bien es cierto, tiene 3, pero no sirve con 3. No sirve con una mayoría simple. Tiene que ser una mayoría calificada. ¿Qué es lo que le ha llegado a Nayib Bukele al olfato? ¿Qué es lo que le ha llegado a Nayib Bukele al olfato? Es lo mismo que nosotros establecíamos hace como un año, más o menos, en esta página, en donde nosotros lo que está pasando hoy en el Tribunal Supremo Electoral, y hay perdón que pasemos por ventanilla, nosotros lo establecíamos hace más o menos un año, que esto le podía pasar a Nayib Bukele, porque la correlación
no la tiene de su lado Nayib Bukele. Aparte de otros problemas que tenga Bukele al momento de renunciar y depositar la presidencia, en este caso en las manos de Félix Ulloa. Bukele no le tiene confianza también a Félix Ulloa. O sea, tiene más problemas, pero solo estamos desarrollando meramente el hecho del Tribunal Supremo Electoral y de la creación de la conducta o regular la conducta de los que no avalen la reelección o la inscripción de la candidatura en la reelección de Bukele. Y por eso les han creado el 295. Y Julio Olivo lo dice claro en una entrevista. Es que el 295 incluso puede ser aplicado para el que motive a que no se inscriba esta candidatura. O sea, Bukele sabe, él está consciente, Bukele está consciente que está violando la Constitución, pero él se quiere quedar en el poder porque obviamente sus actos de corrupción son enormes, pero va a quedar un vacío todavía. No sé cómo lo vayan a subsanar los diputados, porque aquí van a tener que hacer una ley quizás especial para proteger al candidato Bukele. No le vaya a sorprender a usted que en el camino la resolución de la Corte, de la Sala de lo Constitucional, dice de que tiene que renunciar 6 meses antes de la celebración de las elecciones. Y la celebración de las elecciones para candidatos a diputados y presidente de la República y vicepresidente, obviamente, es el 4 de febrero. Si nosotros contamos hacia atrás, 4 de febrero, 4 de enero tenemos un mes, 4 de diciembre tenemos 2 meses, 4 de noviembre tenemos 3 meses, 4 de octubre tenemos 4 meses, septiembre, agosto. O sea que el presidente Bukele tiene que renunciar a más tardar el 4 de agosto, porque ahí justamente ahí cumple. Hay que ver los días calendarios por los meses que traen 31, pero por ahí por el 10 de agosto Bukele tiene que renunciar sí o sí. El problema de Bukele, y puede ser que los diputados le vayan a crear una ley especial para proteger ¿a quién? Al candidato Bukele. Porque Bukele como presidente de la República tiene privilegios constitucionales en relación a que la Constitución lo protege como presidente de la República. Pero al renunciar Bukele, en los 6 meses que manda la sentencia de la sala, al renunciar Bukele, ¿qué es lo que pasa? Bukele ya no es presidente de la República y se convierte en un ciudadano común y corriente. A partir de agosto hasta el día de su elección, Bukele se convierte en un ciudadano común y corriente. Y Bukele de ahí 6 meses antes, pero los posteriores, Bukele tampoco podría tomar posesión después de las elecciones del 4 de febrero y tendría que irse hasta el 1 de junio para retomar o tomar posesión. ¿Por qué? Porque es simple. Cualquiera puede decir, si Bukele renuncia, quiere decir que Bukele puede retomar sus funciones a partir cuando pasen las elecciones. Bukele no puede tomar funciones cuando pasen las elecciones. ¿Por qué? Porque el 1 de junio del 2024 tendría que haber traspaso de mando. Y la Constitución no contempla, Bukele no se podría traspasar el mando él solo. Tendría que traspasarle el mando quien tuvo la presidencia de la República en los 6 meses que renunció. O sea, Bukele tiene un problema grandísimo. ¿Por qué? Porque se queda a tiro de piedra de que incluso los gringos inicien cualquier acción, porque Bukele va a ser ciudadano común y corriente durante los 6 meses. No sé si los diputados no lo vayan a blindar. Lo más seguro es que van a generar una norma jurídica, aunque violen la Constitución, con el ánimo de proteger a Nayib Bukele, sabiendo de que él va a quedar como ciudadano común y corriente durante los 6 meses que él renuncie. ¿A dónde va a ir a parar Bukele con todo eso? No sé a dónde vaya a ir a parar. Lo que sí que Bukele sabe que la correlación en el Tribunal Supremo Electoral, por lo menos, no la tiene tan clara. Bukele no la tiene tan clara. No sé qué vaya a pasar en el camino, si lo vayan a blindar a él en los 6 meses de renuncia. No sé qué vaya a pasar en el camino, si al oponerse los 2 magistrados a los que yo sospecho, hay uno que es una realidad, pero hay otro que está entre que sí y que no. No sé qué vaya a pasar en el camino, en el caso de Guillermo Huelman. O sea, Huelman sabe de que de jugársela en contra de Bukele, Huelman tiene que abandonar el país. Huelman tiene que abandonar el país porque Bukele se les va a ir encima. No le vaya a sorprender a usted que por ahí, por la fecha de inscripción de candidaturas, el sistema no se vaya encima del magistrado Julio Olivo. Casi que puede ser una realidad. Depende de la correlación y los apoyos de fuera que tengan los magistrados. De fuera, cuando me refiero a fuera, me refiero a la comunidad internacional. ¿Cuál es el apoyo que ellos vayan a tener? ¿Por qué? Porque Bukele está consciente que él está violando la Constitución y Bukele está consciente de que se puede dar
el acto de que no le inscriban la candidatura. Para eso han creado esta norma o la reforma del artículo 295 penal. Él está consciente, mil veces consciente de que le pueden detener su reelección. Por eso de alguna manera nosotros le hemos dicho acá en esta página, Bukele corre el riesgo de no ir a la reelección. Lo corre, aunque la sala se lo haya facultado, Bukele corre el riesgo. ¿Por qué? Porque las sentencias de la sala, en este caso, no son de estricto cumplimiento. No son de estricto cumplimiento. Aunque hay abogados como Julio Valdivieso que menciona que en efecto tiene por fuerza que inscribirse al candidato. Pero no funciona de esa manera. En el caso de Julio Valdivieso, tiene razón de opinar de esta manera, porque creo que Julio todavía pertenece al Consejo Directivo de Canal 21, que es un canal muy afín al gobierno y que vive de las pautas publicitarias que le da Casa Presidencial, y que obviamente pues ahí lo tiene don Toño Safi, el dueño del grupo Megavisión, y por eso Julio opina en favor del gobierno. Pero Julio Valdivieso sabe de que eso no funciona de esa manera. Eso no funciona de esa manera. Pero Bukele está consciente, como lo hemos mantenido en esta página, hasta el último día que se inscribe Bukele, nosotros tenemos fuerte sospecha que Bukele va a tener problemas en la reelección. Fuerte sospecha que va a tener problemas en la reelección. Si no estuviese él consciente de que puede tener problemas, ¿por qué quiere sancionar a los magistrados con el 295, creando una figura penal que hasta este momento no existía en El Salvador, pero se las quiere aplicar a ellos? O sea, la reelección de Bukele no es una realidad. No es una realidad, ni aún teniendo la resolución de la sala. Esa no es una realidad. ¿Por qué? Porque las resoluciones de la sala de lo constitucional son políticas. Son políticas. Esta resolución es meramente política. Y en política no está escrito todo todavía. No está escrito todo. No vaya a pensar usted, se pueden quedar con las gorras hechas los de Nuevas Ideas y decir elección de Bukele o reelección en el 2024. Se pueden quedar con las gorras hechas. ¿Por qué? El mismo Bukele está sabedor que las coyundas se le pueden torcer en el camino y que algo puede pasar o alguien puede presionar. La última palabra en la reelección de Bukele no la tiene ni siquiera Nayib Bukele. No la tiene ni siquiera Nayib Bukele. La última palabra está en otro escenario, pero Bukele no tiene la última palabra. Todavía él puede tener la intención de reelegirse, pero no depende de Bukele reelegirse. No depende de Bukele. Hay otros actores todavía que tienen que hablar, pero Bukele tiene que renunciar. El 10 de agosto de este año, Bukele tiene que renunciar a la presidencia de la República. Pero claro, Bukele no va a renunciar si no busca la reelección. Tiene que buscar la reelección y tiene que renunciar, o tiene que renunciar para buscar la reelección. Pero todavía hay actores que no han hablado en esto todavía. Si Bukele... Mire lo que dice la reforma. El que por cualquier medio impidiere o obstaculizare la inscripción de candidaturas cuando éstas cumplan con los requisitos establecidos en las leyes de la materia, la elaboración de credenciales, el registro electoral o el libre ejercicio del sufragio en cualquiera de sus modalidades o interfiera en el escrutinio de votos, será sancionado con prisión de 10 a 15 años. Esta conducta apenas la están regulando. ¿Qué dijo Julio Olivo? El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, calificó tal reforma como peligrosa. Directamente penaliza a los magistrados y va con dedicatoria a aquellos que razonamos nuestros votos. Dicen que van a aplicar de 10 a 15 años de prisión por negarnos a inscribir una candidatura. Nunca se había visto eso. Lo que sí le puedo decir, desde lo que... Ya íbamos a ir a algo que no tenemos que decir. Sí le puedo decir desde lo que se conoce en esta página, es que Julio Olivo no se va a torcer. O sea, el magistrado Olivo está 1000% consciente que le pueden aplicar el 295 y lo pueden meter preso. Pero estoy también seguro, por la gente cercana a Julio Olivo y por la postura de él en su formación, Julio Olivo no se va a torcer. No se va a torcer. Para plegar a Guillermo Huelman, que es el otro magistrado que se necesita, Huelman no quiere apoyar la candidatura de Bukele. A veces dice sí, a veces dice no. Pero obviamente, si los gringos se acercan a Huelman y en la negociación, porque la familia de Huelman se quiere educar en Estados Unidos, sus hijos, pero ellos no pueden entrar porque Huelman aparece sancionado en la lista Engel
y ellos no tienen beneficios migratorios para entrar a los Estados Unidos, donde los hijos de la familia de Wellman o donde los hijos de Wellman se quieren educar. Wellman puede negociar con los norteamericanos que lo saquen de la lista Engel, y a cambio de eso Wellman dice, ¿sabe qué? Yo me voy a hacer al lado de Julio Olivo. Eso sí, protéjannos para que no nos metan presos. Si Wellman y Julio Olivo no están de acuerdo en la reelección de Bukele, Bukele no se va a reelegir. Bukele no se va a reelegir. Aquí falta que hable. Faltan actores fuera del país que hablen. Pero en el caso de Olivo, Julio Olivo no se va a torcer. Él está consciente y seguro que lo pueden zapar preso. Pero él se la va a jugar. Él se la va a jugar. Hay que ver para dónde se va a hacer el caso de Guillermo Wellman. De estar seguro Bukele que él tiene el camino libre, no estuviese buscando protección por medio de las leyes que elabora Nuevas Ideas en la Asamblea. Pero Bukele sabe que no depende de él la reelección. Él tiene toda la intención de seguir encubriendo su corrupción, de seguir encubriendo la violación de derechos humanos y un montón de fechorías que ha hecho. Pero la reelección de Bukele no depende de Bukele. No depende de Bukele. Ya no está en el teatro de Bukele. En el escenario se va haciendo un poquito más reducido. Pero no depende de Bukele. Esta reelección ya no depende de él. Se pueden quedar con las gorras de reelección, se pueden quedar con las pancartas, se pueden quedar con las publicaciones, con los tweets de reelección, se pueden quedar con eso todavía el gobierno. Pero la reelección no depende de Nayib Bukele. Eso es lo que está diciendo Nayib Bukele. Mire, yo tengo miedo que no me inscriban. Le dice la Asamblea, pero para que te inscriban vamos a generar una norma jurídica y vamos a sancionar a aquellos magistrados que obstaculicen tu reelección. Si los quieren sancionar, ¿es por qué? Porque la reelección no depende de Bukele ya. La reelección depende de un órgano colegiado que se llama Tribunal Supremo Electoral. Y para este tipo de actos, el tribunal, por fuerza, por ley, necesita 4 magistrados de los 5 que tiene el órgano colegiado. Obviamente hay suplentes, pero en el caso de los suplentes es diferente porque es otra jugada. A juicio del juez electoral o a juicio de Olivo, esta normativa va dirigida para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y para integrantes de Junta de Vigilancia departamentales que inscriben a los candidatos. Y es que precisamente esta reforma de penal se da luego del polémico anuncio de Bukele sobre su interés a la reelección presidencial, pese a que la Constitución lo prohíbe. Al preguntarle a Julio Olivo si esta enmienda penal va en esta dirección, el magistrado respondió: esto va para quien diga que no se puede inscribir la candidatura de Bukele porque es inconstitucional, es para cerrar ese volado o ese asunto. También con la candidatura que quiere inscribir y que no cumplan con los requisitos que dice la Constitución para consejos o diputados, pero principalmente quieren cerrar el círculo de inscripción del presidente Bukele en la reelección. Cabe mencionar que anteriormente Olivo declaró que había más de un magistrado que al igual que él quería razonar o objetar la reelección. Lo dice Julio Olivo en la entrevista. No dice, no solamente soy yo, hay otro más, dice, que quiere objetar la reelección que busca Nayib Bukele. Si Olivo dice, hay otro más, es porque los planetas se están alineando y tal como nosotros decíamos en alguna ocasión en esta página, mire, Bukele puede tener problemas para reelegirse. ¿Por qué? Porque antes de ir a las elecciones tiene por fuerza que inscribirse. ¿Y quién inscribe? Inscribe el Tribunal Supremo Electoral. Y ahí puede estar un valladar enorme para Bukele y ese paso Bukele tiene el temor de no darlo. Si Bukele sabe que no lo van a inscribir, él no va a renunciar. Porque le va a dar vergüenza renunciar y buscar su reelección. El problema es que Bukele se metió en una emboscada, solo se generó una emboscada. Planteamos el escenario. Bukele tiene que renunciar de la presidencia. ¿Para qué? Para convertirse en candidato. Si él se convierte en candidato, ahí sí va a ir a buscar su inscripción. Si él no lo inscriben porque Julio Olivo y otro más no está de acuerdo con la reelección, Bukele se va a quedar tirado. ¿Por qué? Porque su renuncia ha sido por 6 meses. Él ya no puede regresar a la presidencia de la República hasta después de las elecciones. Para que él sea inscrito en el tribunal como candidato, necesariamente, permítame un segundo, vamos a ver.
para que él se inscriba, él tiene que renunciar a la presidencia. Bukele no se puede inscribir siendo presidente de la República, porque él no se puede inscribir como candidato a la presidencia si es presidente. Él por fuerza tiene que renunciar a la presidencia. Él renuncia a la presidencia y se convierte en precandidato o en candidato, buscando la inscripción de su candidatura. En la inscripción de su candidatura, Bukele se puede topar con 2 magistrados que no estén de acuerdo con él, y Bukele se queda sin el plato y sin la sopa. Le puede pasar como el perro de las 2 tortas. Se queda sin ser presidente y no puede inscribir su candidatura. Pero él no puede inscribirse siendo presidente de la República. ¿Por qué? Porque no puede buscar un cargo de presidente cuando es presidente. Él por fuerza tiene que renunciar, pero al renunciar se convierte en candidato y va a intentar inscribir su candidatura. Ahí se va a encontrar o se puede encontrar con 2 magistrados que no estén de acuerdo en su reelección. Bukele no va a renunciar si él no ha sondeado de que el Tribunal Supremo Electoral cuenta con 4 personas que estén de acuerdo con inscribir su candidatura. Si él sabe que no cuenta con los 4 magistrados, él no va a renunciar y va a poner otra persona, porque Bukele no es de las personas que le gusta hacer el ridículo evidente. No es de esas personas. Bukele va a ir seguro. Yo renuncio, va a decir Bukele, pero antes de renunciar él va a sondear a ver si me puede inscribir. Si él sabe que no lo van a inscribir, él no va a renunciar. Si él tiene duda que no lo van a inscribir, él no va a renunciar. Si él solo va a renunciar si él está seguro que le van a inscribir la candidatura. Si no se le inscriben, Bukele no va a renunciar. Por eso le vuelvo a repetir. Aquí no está en manos de Bukele su reelección. Hay otros actores. Y hay actores que no han hablado todavía. Hay espaldarazos que no se han dado todavía. Esa es la realidad en relación a Nayib Bukele. Por eso generan esto. Por eso generan esta norma jurídica para presionar a los magistrados. ¿Vos no querés apoyar la reelección de mi presidente? No. Entonces te voy a aplicar de 10 a 15 años por entorpecer la reelección de él. Solamente ahí los quieren coaccionar a los magistrados. Pero los magistrados, en algún momento, los magistrados saben que pueden contar con apoyos externos. No es Nayib Bukele el que tiene el sartén por el mango en este momento. No es Nayib Bukele. Posiblemente, repito, si Bukele sabe que no lo van a inscribir, él no va a renunciar a la presidencia. Si no renuncia a la presidencia, el candidato va a ser otro por Nuevas Ideas. Y la oligarquía salvadoreña tendría que poner a otro candidato, porque Bukele, si no me inscriben, dice, ¿para qué voy a renunciar? Si me voy a quedar haciendo el ridículo. Si renuncia sin darse cuenta, o si renuncia y él no investiga que las fuerzas para aceptar su candidatura están aliadas al lado de él, ¿para qué va a renunciar? Dice, si mi reelección me van a hacer pasar un ridículo en el Tribunal Supremo Electoral y no voy a poder inscribirme. Le vuelvo a repetir. ¿Qué decían los especialistas? Según el diputado de Nuevas Ideas, Raúl Chamagua, la enmienda busca salvaguardar la decisión de los salvadoreños en las próximas elecciones. Sin embargo, el abogado constitucionalista Enrique Anaya coincide con el magistrado Julio Olivo y consideró que la iniciativa busca sancionar penalmente a quienes expresen inconformidad con la segunda candidatura inmediata presidencial de Bukele. Es un evidente mensaje para 2 grupos. Uno, para aquellos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ya sea el señor Olivo o cualquier otro magistrado que se opusiere o no autorizara la inscripción del mandatario. Y también va dirigido a todos aquellos que expresemos nuestra inconformidad. Luego explicó la idea del oficialismo para aplicar tal normativa. Van a decir que no es que uno esté cometiendo el delito ciertamente, pero que está incentivando a que el delito se cometa. Así que estoy convencido de que esa reforma dictada en el momento que se está dictando es expresión que el régimen tiene claro que la candidatura para la reelección presidencial inmediata es inconstitucional, es ilegal y por lo tanto pues tienen como garantizarse
es la reafirmación del miedo de perder el poder, lo dice la abogada Ruth Eleonora López. Por su parte, la también constitucionalista Ruth Eleonora López opinó que esa reforma es la reafirmación del miedo que Bukele y su grupo tiene de perder el poder o el control del país. Y el miedo que tienen de perder el poder es porque ellos no están seguros que los vayan a inscribir. Si no los inscriben, repito, Bukele no va a renunciar. No va a renunciar a Bukele. Bukele corre el riesgo de que lo hagan pasar un ridículo. Renuncia, si Bukele no investiga bien, si lo apoyan, no va a renunciar. Pero partamos de que Bukele no está seguro y él renuncia. Y ya renunciando, cuando se presente al tribunal a inscribir su candidatura, ahí se puede topar con que no tiene los votos para inscribir su candidatura y lo pueden hacer pasar el ridículo de su vida a Bukele. No está en las manos de Bukele la reelección, ya no está en manos de él. Él está generando todo el andamiaje jurídico para garantizarse la inscripción, pero esto ya no depende de Bukele. Esto ya no depende de Bukele. Se le puede caer toda la intención a Bukele y se puede quedar sin la presidencia en el caso que renuncie, y ya renunciando se convierte en candidato que busque la reelección. Y también se puede quedar sin la candidatura, tomando en cuenta que no lo inscriban los magistrados. No tiene todos los votos, Está Julio Olivo que no está de acuerdo y hay otro magistrado entre que sí o entre que no. Depende los apoyos que tenga este magistrado, quién lo apoye, y en virtud de quien lo apoye, él se va a soltar y puede ser que diga, ¿sabe qué? Yo tengo el apoyo suficiente, entonces yo no voto para la reelección de Bukele. Y Bukele, señores, se quedarían con la campaña. Este dictador, este tipo, este sinvergüenza, puede tener problemas por las ambiciones desmedidas de torcer la Constitución y perpetuarse en el poder. Repito. La oposición todavía no presenta su candidato. Dicen que la oposición no tiene candidato y posiblemente no tenga candidato, posiblemente no hayan figuras. El problema es, hagamos un ejercicio nosotros. Si Bukele no se logra inscribir para participar en las elecciones de febrero y él no se inscribe, ¿a quién van a poner como candidato? ¿A quién? Si ellos tampoco tienen candidato. Si están poniendo a Nayib Bukele, ¿por qué no tienen candidato? Hagamos de los ministros que tienen más presencia o que les prestan más las cámaras. La Carolina Recinos, una candidata, pongámosla de esa manera. Oiga, pero Carolina Recinos, si es que se roba hasta las candelas o las velas de algún rezo. O sea, la Carolina se huevella todo. Vaya, esa descartémosla, no es una figura potable. Ponen al ministro de Obras Públicas. Peor, o sea, no tienen candidatos. Si Bukele no se logra inscribir en la reelección que él busca, y él sabe que posiblemente no la logre porque no depende de él, ellos no tienen candidatos también. Claro, al no reelegirse Bukele y al no poder inscribirse, el candidato de la oposición logra impulso. ¿Por qué? Porque los opositores no quieren participar porque tienen miedo que Bukele los meta presos. Si Bukele se desanima en su intención de buscar la reelección, Bukele va a estar bastante jodido y él no va a tener mucha fuerza de aplicar el poder. ¿Por qué? Porque si él se vuelve en contra de los opositores y sigue violando la ley, Bukele sabe que el 1 de junio del 2021 puede quedar fuera. ¿Por qué? Porque entregaría, si él no se inscribe, él va a entregar el poder el 1 de junio y a partir del 1 de junio Bukele se va a convertir en un ciudadano común y corriente y a partir de ese día le puede pasar las de Juan Orlando Hernández y él lo sabe. Bukele está consciente de eso. Que le puede pasar las de Juan Orlando Hernández. No importa si gana un candidato de Nuevas Ideas o no importa si ganase un candidato de la oposición. Claro está, al no participar Bukele, lo que sí es una realidad, que si no busca la reelección porque no está consciente, todavía él no sabe qué va a pasar con él. Él, si no busca la reelección, él tiene que entregar el poder el 1 de junio del 2024. Y con todos los clavos que tiene Nayib Bukele y con toda la investigación que los gringos le tienen montada a Bukele solamente lo sostiene con protección la presidencia de la República. Cuando entreguen a Nayib Bukele el 1 de junio,
Si no busca la reelección, Bukele va a estar a tiro de piedra y le puede pasar las mismas de Juan Orlando Hernández. Se le complicó el escenario a Bukele. Pero la reelección, perdóneme, pero no depende de Nayib Bukele. Pero no depende de Nayib Bukele. La reelección no depende de Nayib Bukele. Depende de otros actores. Y Bukele se puede quedar sin el plato y sin la sopa. Se puede quedar tirado a la desgracia. Pero el 1 de junio debe inscribirse Bukele. El 1 de junio se convierte en ciudadano común y corriente, así como César Fuentes, así como usted. Y a partir de ahí, con todos los clavos que tiene, a Bukele le puede llevar el río. A Bukele le puede llevar el río. Mire qué bonito se puso esto. Un escenario que, perdóneme, de alguna manera nosotros lo planteamos en unas transmisiones. ¿Se acuerdan que nosotros planteamos este escenario donde se le pueden caer los peones del ajedrez a Nayib Bukele? Él no se imaginó que se le iba a torcer todo esto. Él no se imaginó. Y aún así han creado el 295 y todavía con el 295 encima los magistrados lo pueden parar. No los magistrados, no todos los magistrados como Noel Orellana. Noel Orellana es un abogado, un magistrado que está a la par de Bukele y que apoya a Bukele. Pero hay otros magistrados que no quieren votar por la reelección del candidato Bukele en este caso, porque saben de que la Constitución no se los permite. Pero así de fácil está para la oposición y así de difícil se puede tornar para Nayib Bukele. Si entrega 6 meses antes, pierde inmunidad y ahí vamos, dice Lobito con las demandas. Si renuncia y no lo inscriben, puede regresar a la presidencia, pero va a entregar el 1 de junio del 2024. ¿Por qué? Porque si no lo inscriben para buscar la reelección, él no va a ser presidente a partir del 1 de junio del 2024. A partir de ahí se convierte en ciudadano común y corriente. Si él renuncia buscando la reelección, él se queda sin privilegios constitucionales en esos 6 meses. Pero aún renunciando, él no se garantiza, repito, no se garantiza la reelección. Porque los magistrados no van a estar en favor de él. No van a estar en favor de él. Así funciona esto. Cuídese. Hoy más que nunca la reelección de este tipo no está clara. Él sabe que está mal. Hoy más que nunca Nayib Bukele está llegando al piso y le puede ir muy pero muy mal. Y las denuncias, como dice alguien por acá, de no ser que él busque en la reelección la presidencia, las denuncias contra la persona de Bukele pueden aparecer a partir del 1 de junio del 2024, cuando él le toque entregar el poder y se convierta en un ciudadano común y corriente. Se puso bonito este volado, señores. Ellos mismos se están descubriendo de que no tienen el sartén por el mango. El sartén por el mango lo tienen otros actores que, repito, no han hablado, pero hay que ver cómo se desarrolla esto. Bukele no tiene en sus manos la reelección, se lo vuelvo a decir. Pero ellos van a poner a alguien que proteja a Bukele. Es que no. Le voy a decir por qué no. Vea, Bukele tiene problemas en una investigación de la Operación Vulcano en los Estados Unidos. Él tiene problemas. Está siendo procesado Osiris Luna y está siendo procesado Carlos Marroquín. Y ahí van a mencionar a Bukele. Aparte el otro proceso de Juan Orlando Hernández, vinculado al narcotráfico. O sea, hay gallitos que no han cantado todo todavía y que van a seguir cantando. Aparte, la violación a derechos humanos, más de 100 demandas de violación a derechos humanos en este régimen de excepción. Y ese es un problema grande. ¿Por qué? Porque los delitos de lesa humanidad son delitos que tienen que ver con el ser humano en el globo de la tierra. Y los delitos de lesa humanidad no prescriben. En todo caso, imagínese usted con lo que usted está planteando. Si Bukele entrega la presidencia y buscan blindarlo, si Nuevas Ideas siguiera gobernando y buscan blindarlo para que Bukele no responda por los delitos, él tiene que blindarlo la ley salvadoreña, pero Bukele no podría salir de las fronteras. Pasa al río Paz, pasa al río, la frontera con Honduras. Bukele saliendo del Salvador se pone vulnerable. ¿Por qué? Porque los delitos de lesa humanidad no prescriben.
No prescriben. Bukele necesita sí o sí quedarse en el poder. Sí o sí quedarse en el poder. Nomás Bukele entrega el poder, se le viene el mundo encima. Se le viene todo el mundo encima. La vida solo regresa lo que se le da a la vida. Bukele le ha dado tempestades a la vida le puede regresar tempestades. Cuídese, que Dios lo bendiga y sigamos nosotros en esta batalla. Pero repito, qué bonito se puso esto. Qué bonito se puso esto. Un escenario que de una manera u otra lo habíamos adelantado y se puso bonito esto. Hay que seguirle la pista a esta situación. Cuídese, Dios lo bendiga y nos escuchamos en otra ocasión.